Muy bienvenidos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre el dejar de pecar. Estamos en la sección número 3 y en la pregunta número 3 también. La pregunta en esta ocasión es: ¿de dónde surge la idea de que al nacido de nuevo le es imposible no pecar? Repito, ¿de dónde surge la idea de que al nacido de nuevo le es imposible no pecar? No son pocas las exposiciones actuales donde vez tras vez se transmite el concepto de que al nacido de nuevo le es imposible no pecar y que el nacido de nuevo, podrá dejar de pecar solamente a partir de la glorificación de los salvos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Como hemos visto ya en las secciones anteriores, dicho concepto no tiene ninguna afinidad con lo que creía y enseñaba Elena G. de White. Pero la pregunta que surge entonces es: ¿de dónde surge la idea, el concepto de que le es imposible al nacido de nuevo no pecar? ¿Cuál es el origen de esa enseñanza? ¿Hay alguna orientación en los escritos de Elena G. de White que nos sirvan de guía para saber de dónde viene tal concepto? Algunas declaraciones al respecto. No sin antes aclarar que esta sección, que tiene como propósito específico responder esa pregunta, es quizá la sección más corta de esta serie. Tan solo tomará unos minutos. Esto porque las declaraciones al respecto son tan puntuales, tan directas y específicas que no hay necesidad de mayor análisis. Miremos la primera de las declaraciones a compartir en este caso y podremos comprender mejor a lo que nos referimos con la puntualidad y claridad de lo expresado por Elena G. de White en este asunto. Leo de Review and Herald, 28 de mayo de 1901, párrafo 8. Dice así: Dios probará a todos como probó a Adán y a Eva para ver si serán obedientes. Nuestra lealtad o deslealtad decidirá nuestro destino. Desde la caída de Adán, los hombres de todas las épocas se han excusado por pecar, acusando a Dios de su pecado, diciendo que no podían guardar los mandamientos. Esta es la insinuación que Satanás lanzó a Dios en el cielo. Pero el alegato "no puedo guardar los mandamientos" no tiene por qué ser presentado a Dios, porque ante él está el Salvador, con las marcas de la crucifixión en su cuerpo, como testigo vivo de que la ley puede ser guardada. No es que los hombres no puedan cumplir la ley, sino que no quieren hacerlo. Nótese con qué claridad se define aquí el origen de la idea de que el nacido de nuevo no puede obedecer la ley de Dios. La idea de que el nacido de nuevo no puede dejar de pecar. La idea se originó en el cielo mismo, en el corazón de quien una vez fue el ángel más glorioso, hoy Satanás. Fue él quien dio origen a tal idea y la difundió entre los ángeles primero y luego entre los hombres. Siguiente declaración, en este caso de Dios nos cuida, 6 de abril. Dice: no os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que nada vale que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar.
Esta declaración es muy impactante porque en ella se afirma que decir que al nacido de nuevo le es imposible dejar de pecar equivale a sentarse en la cómoda silla de Satanás. ¿Por qué? Muy sencillo, porque enseñar tal cosa es difundir, promover sus enseñanzas, y hacer eso es equivalente a compartir su trono. Así como los que hoy difunden las enseñanzas de Cristo, un día también compartirán su trono, sentándose a su lado en eterna adoración a su nombre. Que el concepto de que al nacido de nuevo le es imposible vencer como Cristo venció el pecado es un sofisma de Satanás, puede verse también en lo que leemos en Exaltada Jesús, noviembre 11. Dice así: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Siguiente declaración. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida, y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Leímos de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 76. La próxima declaración la tenemos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, y dice así: siempre debemos estar agradecidos a Jesús porque nos ha demostrado por hechos reales que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que el hombre no puede guardarlos. El gran maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad por su obediencia santa a todos los requisitos de Dios, mostrando que es posible obedecer todos los mandamientos del Señor. Él ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. Así, Él da al mundo hombres representativos y escogidos, como el Padre dio al Hijo, para ejemplificar en la vida de ellos la vida de Cristo Jesús. Es de destacarse aquí que la vida de Cristo, en obediencia a todos los mandamientos de Dios, puede vivirse en la vida de sus hijos. Siguiente declaración de Alza tus ojos, 2 de agosto. Dice: Enoc fue un maestro público de la verdad en la época en que vivió. Enseñó la verdad, vivió la verdad, y el carácter del instructor que caminó con Dios estuvo en todo sentido en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Enoc fue un profeta que habló a medida que era impulsado por el Espíritu Santo.
Fue una luz en medio de las tinieblas morales, un hombre ejemplar, un ser humano que anduvo con Dios, que fue obediente a su ley, aquella ley que Satanás rehusó obedecer, que Adán transgredió, que Abel obedeció y por cuya obediencia fue asesinado. Y ahora Dios demostraría al universo la falsedad de la acusación del enemigo de que el hombre no puede guardar la ley divina. Demostraría que aunque el hombre había pecado, podría relacionarse con Dios de tal manera que poseería la mente y el espíritu del Señor y sería un símbolo representativo de Cristo. Este hombre santo fue el elegido de Dios para denunciar la iniquidad del mundo y para dar testimonio de que es posible para el hombre guardar toda la ley de Dios. Alza tus ojos, 2 de agosto. Algunas lecciones que se desprenden de aquí. 1. Son varios los casos en los que se ha demostrado que la ley de Dios en su totalidad puede ser obedecida. Entre ellos están Abel y Enoc. 2. La idea de que el hombre no puede guardar toda la ley de Dios tiene su origen en Satanás. 3. Dios no considera que se esté obedeciendo su ley si no se obedece en su totalidad, todos sus mandamientos. En este punto se hace obligatorio aclarar lo siguiente. Según la Biblia, pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, decir que al nacido de nuevo le es imposible dejar de pecar en esta tierra es lo mismo que decir que al nacido de nuevo le es imposible guardar toda la ley de Dios. Y porque le es imposible tal cosa es precisamente la razón por la que peca, porque le es imposible no hacerlo, no pecar. ¿En qué posición ubica Elena G. de White a quien predique o enseñe tal concepto? ¿Cómo mira Dios a los pastores y otros predicadores que fomentan la idea de que no se puede dejar de transgredir la ley de Dios y que por eso Dios no exige tal cosa? Leo de Fe y Obras, página 32 y 33. Dice: en cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios. Pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo. Él los salvará. Solamente crean. Así, les enseña a hacer de sus sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Los hombres pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. El día de venganza de Dios vendrá, el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Antes de mucho, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en ese día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia? ¿La popularidad o los números harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y resolver. Concluimos con la siguiente. A fin de conocerle, 13 de octubre. Dice: algunos que pretenden creer en Cristo como su Salvador han dicho: nadie puede guardar la ley de Dios. Las palabras de Cristo son decisivas en este punto. Declara: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Ahora bien, antes de concluir esta tercera y corta sección,
hay algo muy importante a definir aquí, y es lo siguiente. Siendo que según Elena G. de White, basada en la Biblia, por supuesto, el nacido de nuevo puede y debe dejar de pecar, y que la idea de que dejar de pecar es imposible es una enseñanza originada en Satanás. Significa entonces que el nacido de nuevo puede guardar la ley de Dios en su totalidad, puede obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Requiere Dios de él total obediencia a sus mandamientos, tal y como lo hizo Jesús? ¿Qué creía Elena G. de White al respecto? Esta es la pregunta a contestar en la próxima sección.